Un tema que hemos seguido bastante en este programa, ustedes saben, es el juicio por delitos de lesa humanidad que se está realizando en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, en el que se juzgan los crímenes de la patota parapolicial conocida como AAA. El desarrollo de este juicio nos ha permitido conocer un momento de la historia de Bahía Blanca no muy feliz, no muy contado tampoco, pero que al fin y al cabo es parte de nuestra historia y que tenemos que conocerlo para entendernos, para saber quién somos. Y el año pasado conversamos con Ana Belén Zapata, doctora en historia, investigadora de CONICET. Ella, por sus investigaciones al respecto de esta época en Bahía Blanca, fue citada como testigo de concepto en el juicio AAA Bahía Blanca y hoy volvemos a estar en comunicación telefónica con ella para poder seguir charlando un poco más sobre la historia de Bahía Blanca. Belén, ¿cómo estás? Victoria Aura y Juan Ignacio Guarino te saludan desde el Ágora en Radio Nacional. Hola, ¿qué tal, Victoria y Juan? Un gusto. El gusto es nuestro. Belén, uno de los puntos claves para entender esta época se desprende, pienso yo, un poco de lo que vos nos comentabas en esa nota allá por el año pasado, que tenía que ver con la conflictividad sindical, especialmente en el marco de lo que fue la construcción del polo petroquímico en Bahía Blanca a finales de los 60 y el saldo de organización obrera sindical que dejó. ¿Nos podés comentar un poco sobre estas obras, cuánto tiempo insumieron, cómo impactó en la organización popular y en la organización sindical específicamente en Bahía Blanca? Sí, bueno, para mí bueno, vos mencionabas el tema del juicio, para mí sí. Es muy interesante cómo a partir de este juicio del accionar de la AAA en Bahía, yo creo que quedaron en evidencia y se visibilizaron cuestiones que por ahí lo nuevo es que en juicios anteriores de lesa, tanto para el juzgamiento de las responsabilidades en ejército o en armada, no se habían visto tan de forma clara, ¿no? Me parece que una de las cuestiones tiene que ver primero, bueno, con lo más evidente, que es todo lo que tiene que ver con el entramado civil que este juicio permitió mostrar, no solo por los imputados que son civiles, sino también por un conjunto de situaciones que salieron a la luz respecto de la participación mediática, la judicial, y otra cuestión que a mí me parece muy importante y un poco en relación con lo que me preguntabas, que tampoco lo vi en los juicios anteriores, es que en este juicio se permitió ver cómo aparece la cuestión de ciertos procesos estructurales que claramente marcaron a la ciudad y a la región, ¿sí? Sí. Y cómo esos procesos estructurales, se relacionaron muchísimo con este contexto de conflictividad, pero también de avanzada represiva en la clave, ¿no?, de la instauración de la doctrina de seguridad nacional, de la Guerra Fría y demás. Así, en ese marco yo creo que debe ser pensado, ¿no?, la instalación y la construcción del polo petroquímico, básicamente, que fue sumamente importante para la zona, sumamente importante para la época también, y que, quedó en evidencia en el juicio a partir de esto que yo recuerdo la vez pasada cuando escuchaba a la abogada de la querella mencionar, ¿no?, esto de, hay 24 víctimas, ¿no?, en el juicio, y 5 de esas víctimas, ¿no?, corresponden a trabajadores o estuvieron en la planta de la obra de Maquis-Pechin, ¿no?, en la construcción de la petroquímica, o de alguna forma se relacionaron con ella, ¿no? Eso para mí me parece sumamente importante, porque además si hacemos la cuenta, digamos, es un porcentaje alto, ¿no? 5 de 24, lo cierto es que hay ahí, ¿no?, un indicio de algo. Vos me preguntabas por el proceso, ¿no? El proceso de... Sí, ¿cómo fue la transformación que generó la construcción de la petroquímica en Bahía Blanca, como para entender en el momento que nos posicionamos, retrotrayéndonos a los años 73, 74, 75, cómo había impactado todo ese proceso, especialmente, ¿no?, en un tema que tiene que ver con la organización sindical y que entra en el juicio porque aparece la figura de los bustos que
bueno, ya no me quiero adelantar con la pregunta, pero por ese lado vamos. Tal cual. Bueno, hay que remontarnos un poquito más atrás para pensar todo ese proceso, porque el proceso de pensar el proyecto de la petroquímica y después de la construcción y la implementación y la apertura finalmente del polo, bueno, es un proceso que lleva y que nos tenemos que mirar hacia finales de los 60 y recién tenemos la apertura en el 81, así que es un proceso largo, extenso, ¿no? Sí. Claro. Primero, esto que yo te decía antes, esa instauración la tenemos que pensar también en el marco de las políticas desarrollistas y modernizadoras de los gobiernos de facto, primero de la Revolución Argentina, ¿no?, hacia finales de los 60, pero también fueron proyectos que continuaron, digamos. Primero tenemos que pensar en una propuesta de la Dow Chemical hacia finales del 60 y creo que el 68, 67, ahora no lo tengo bien la fecha, pero después eso, digamos, fue virando en cuanto a que fue un proceso sumamente complejo, ¿sí? Sí. Y que respondió también a una política de un plan de desarrollo que miraba a Bahía Blanca como un polo de desarrollo central para la provincia en esa época. En ese marco lo tenemos que introducir al proceso, por eso yo te decía, tiene más que ver con lo estructural. Bien. En términos de lo, digamos, de lo sindical, de lo experiencial, de lo que significó para el movimiento obrero en la época, es también muy importante porque no solo porque fue una gran obra en términos industriales, sino porque toda esa situación de declarar a Bahía Blanca polo de desarrollo también implicó, bueno, obras públicas que se motorizaron, obras civiles que se motorizaron, digamos, cuando hablamos del sector de la construcción hablamos de un sector muy numeroso en la época, y fuertemente movilizado en términos de organización política, ¿sí? Yo cuando en mi tesis desarrollaba todo lo que era esta organización en la UOCRA, por lo pronto, lo que fue la gestión Bustos hasta principios del año 74, yo lo que analizaba es que fue un gremio que primero se vinculó muchísimo con otros sectores de la sociedad, ¿sí? Un gremio que no solo hizo política hacia adentro, sino que claramente fue un gremio que se visibilizó y hacía política en las calles. Digamos, sectores que no son sindicales, a eso te referís. Exacto, porque, a ver, en la UOCRA nosotros tenemos la gestión Bustos, en términos ideológicos y políticos, la enmarcamos en todo lo que fue el desarrollo del Frente de Masas, de la tendencia revolucionaria de la Juventud de Trabajadores Peronistas, ¿no? Ese Frente de Masas se va a vincular fuertemente con otros frentes de masas de la propia tendencia, pero de otros sectores, ya sea de universidad, de sectores barriales, con el hecho de pensar, por ejemplo, que el abogado de la UOCRA era Víctor Benamo, que fue interventor de la universidad en digamos, el periodo que conocemos como la primavera camporista, ¿no? Y ese vínculo con el sector de universidad, de la JUP, del estudiantado, era muy fuerte, ¿sí? Entonces ahí, cuando pensamos en lo que es la politización de este sector, lo cierto es que es muy fuerte y que se vincula también a movilizaciones que fueron emblemáticas, ¿sí? Por ejemplo, por mencionarte alguna, yo reconstruí en mi tesis lo que fue toda la organización de la Columna Sur de Trabajadores, que fue a recibir a Perón a Ezeiza. Toda esa organización partió en gran medida de la UOCRA y los responsables y los referentes organizaron todo este sector que, bueno, que luego sabemos cómo terminó, ¿no? Con la masacre que fue, y así yo recuerdo el diputado Mario Medina, que era cuñado de los Bustos, me contaba que ellos cuando organizaron toda esa columna, bueno, después de toda esa situación se quedaron recorriendo los hospitales de Buenos Aires, buscando compañeros para ver si no habían compañeros heridos, procurando que, bueno, vuelvan todos sanos, digamos, y esa organización, él me decía, no lamentamos heridos en ese momento por lo bien que estábamos organizados, ¿no? Eso, como decirte, un dato de color, ¿sí? Y bueno, y todo esto otro que te decía con respecto a lo numeroso de este sector, sí, que yo, por eso cuando nosotros analizamos todo lo que sucede en la construcción
en términos de lo que fue, digamos, lo que yo entiendo como un disciplinamiento temprano, ¿no? Hacia principios del 74, cuando se dio la intervención de la UOCRA y se viene toda esa avanzada del sector de derecha del peronismo a disciplinar a todo este otro sector, para mí es muy importante ver eso cómo opera en lo que sucedió después, ¿no? O sea, finalmente todo el proyecto de construcción de la UOCRA se terminó dando, o sea, obviamente con sus tiempos, ¿sí? Pero tenemos que pensar que, bueno, fue claramente un proyecto que quedó consolidado y cerrado con moño, digamos, durante el gobierno de Viola, ¿no? En el 81, con un superacto, con todos los sectores, ¿no? De la Corporación del Comercio y de la Industria, de los altos mandos militares, el propio Martínez de Oz se llegó hasta la planta del polo a estar en el acto y qué sé yo. O sea, claramente este era un proyecto que tenía que darse sin resabios de sectores que estos sectores veían como potenciales subversivos, ¿no? O como peligrosos para la concreción final de este proyecto, ¿no? Bien. Belén, ¿cómo estás? Victoria, te saludo. Hola, Victoria, ¿qué tal? Bien, yo pensaba, ¿no? Vos decías este movimiento tan amplio, tan de masas, que era el sector que vos referenciabas con los bustos, que tenía ese vínculo tan fuerte con otros sectores. El otro día escuchaba en un conversatorio a Diana Pizá, que ella era de la UES, que es de la Unión de Estudiantes Secundarios, y que tenían ese vínculo, de hecho, con la UOCRA, ella lo relataba, y cómo el sector de Ponce y otros sindicatos tan chiquitos que formaron parte, el sindicato del puerto, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero del que... Supa. El que estaba Curcio, el que estaban los imputados de la AAA, ¿no? Un sector mucho más reaccionario. ¿Cómo fue esa articulación también que fueron logrando para poder llevar a cabo lo que llevaron con estas patotas? La articulación de los sectores de la JSP, ¿decís vos? Sí. Bueno, a ver, eso es, digamos, ahí tenemos que irnos un poco para pensar cómo es ese proceso de organización sindical que se da digamos, bajo la referencia de Ponce, ¿no? Vos decías bien que claramente Ponce fue un referente que surgió de un gremio mucho más chico, o sea, digamos, en comparación con lo que significó la UOCRA, nada que ver en términos de potencia y de números de afiliados y demás, digamos. Ahí hay otras cuestiones que, o sea, son muy claras, que o sea, nosotros vemos la movilización y la masividad, digamos, del lado de la tendencia, esto es evidente, y estos otros sectores funcionaban, digamos, en distintos sindicatos, vos decías bien, ligados a la actividad portuaria, la actividad de la Junta de Granos, y, o sea, a ver, la oposición que se da dentro del sector sindical y dentro del movimiento peronista tiene expresiones de contraste y de choque en los distintos gremios, ¿sí? Yo lo que analicé concretamente fue cómo esto se expresó muy fuertemente en la UOCRA con esta intervención, pero, digamos, las mismas oposiciones o las mismas digamos, rispideces podríamos encontrar también en otros gremios, ¿no? Digamos, la JTP y la JSP eran frentes que atravesaban los distintos gremios, en este sentido lo decía. La situación en la UOCRA concretamente se polariza a partir de esta intervención, ¿sí? Donde cambia ese signo político, y donde estos sectores van a tener muchísima más capacidad de acción y claramente van a tomar el sindicato a partir de este momento. Que además, en términos de analizar ese proceso de organización paraestatal, lo que vemos es que, digamos, se da a partir de un momento en que este grupo paraestatal comienza a tener también otras, digamos, otra infraestructura, otra posición, porque vimos todo lo que era el proceso de contratación por parte de la universidad, que eso le da, ¿no?, recursos, le da vehículos al grupo, y le da, bueno, una posibilidad de acción, ¿sí?, mucho más libre y mucho más
digamos, contundente, ¿no? Frente a una organización que se daba, pero estaba, digamos, con menores grados de organicidad, que es la que se da después de las contrataciones por universidad, ¿no? Entonces, digamos, ahí yo veo que hay como un salto cualitativo con respecto a la organización de estos sectores en particular. Bien. Belén, aprovechando que nos quedan unos poquitos minutos, yo te quería preguntar por estas declaraciones de las autoridades del PJ local en calidad de testigos de la defensa, no sé si los has podido ver. Ellos básicamente lo que alegaron es ignorancia de lo que aquí ocurría. Yo recuerdo que en la anterior entrevista que realizamos con vos decías que había mucho material sobre la AAA, pero en otros sectores del país y no acá en Bahía Blanca. Pero cuando empezaste a entrevistarte con gente, con militantes, etcétera, bueno, que había muchas cosas que eran Vox Populi, pero que por ahí no estaban escritas, y un poco vos te has tomado el trabajo de investigar y sistematizar. Yo te quería preguntar a vos, como investigadora, como historiadora, como alguien que sea especializado en este tema, ¿qué tan verosímil es que dos personas que son autoridades de un partido político desconozcan de esta manera estos sucesos que, no discriminaban partidos políticos, que entiendo que atravesaban a la política, como es todo proceso de represión? ¿Qué tan verosímil son estas versiones de Mario Simón y de Hugo Álvarez? Bueno. Te hice una pregunta difícil y sé que te comprometo un poco, pero bueno. O sea, te voy a dar mi impresión. Sí. O sea, yo cuando lo escuché, porque yo seguí, obviamente, siguiendo todo me imagino, siguiendo las audiencias. Claro. Para mí, yo no sé, o sea, lo pensé en términos, o sea, francamente, me parecieron de tono cínico. O sea, yo creo que es casi imposible pensar que personas que tienen ese nivel, porque uno puede decir, bueno, hay cierto grado de desconocimiento quizás. A mí me tocó, en el momento de hacer mi tesis, sí, yo entrevisté muchísimos trabajadores que no tenían un encuadre, ¿sí? Por ejemplo, sindical o político, claro, ¿sí? Laburantes de base, de fábrica, que vivieron estos procesos de una manera, o sea, obviamente afectados por lo que significó la lisa y llana violencia, ¿no? Todo cotidianamente en la ciudad, pero por ahí había cosas que se les pasaba, porque era lógico que al no tener ese encuadramiento quizás una práctica, una gimnasia sindical más ávida, era entendible que ciertas cuestiones se les escapen. Ahora, para mí me parece totalmente, yo te digo, rayando lo cínico, que es personalidades que están, digamos, son representantes y referentes del PJ, que además han tenido una militancia en esta época, digan que no conocían o que desconocían, lo cierto es que no puedo verlo de otra manera, y no puedo verlo de otra manera porque además ingenua yo no soy. Sí, claro. Lo evalúo de esta forma, o sea, me parece que y hasta incluso me pareció hasta como un poco inteligente, o sea, yo sé sí, que la declaración judicial es una declaración que insume, no es una entrevista cualquiera, claro, no es una, digamos, estás bajo juramento. Exactamente. Entonces, qué sé yo, o sea, me parece que no sé, hasta no la entiendo, no las entendí, digamos. Sí. O sí, ¿no? Sí. Sí. Muy burdas en un intento escapista, ¿no? De evadir la situación. Sí, incluso, no sé si recordás, pero hay un momento que es casi cómico, si no fuera tan grave el tema de fondo, en el que la abogada querellante Mónica Fernández Abelo le pregunta a Álvarez si el día de hoy no sabe lo que es la AAA y le dice que no, y le dice, pero es una asociación civil, una fundación, y dice, no sé, la verdad que... Bueno, por eso yo te decía, a mí la impresión que me dejó fue de cinismo. Sí, sí, coincido.
esa es la palabra que yo te puedo decir. O sea, y hasta falta de respeto con las personas que estaban ahí, con los jueces, o con eso. O sea, coincido totalmente, pero como vos me habías hecho este comentario de que tuviste que rascar, charlar con gente como para que aparezca la información, bueno, claro, queríamos tener tu visión de esto. Belén, sabés que ya estamos cerca del final del programa y nos pasa que siempre que dialogamos con vos nos quedan montones de temas por tocar, así que te voy a estar molestando nuevamente en algún momento para otra entrevista, ¿te parece? Dale, no hay problema, no hay problema. Bueno, gracias. Muy amable. Te mando un abrazo grande, Belén. Otro para ustedes, ¿eh? Bueno, gracias. Chao. Era Belén Zapata, doctora en Historia, investigadora de CONICET, se ha especializado en esto que es la AAA en Bahía Blanca, lo que ha pasado estos años.